Buenos días, hermanos. Qué bendición estar con todos ustedes en este día martes 2 de febrero de este año 2021. Le doy gracias a Dios porque podemos estar en este contacto, en este segmento de meditaciones IBEFI, ¿verdad? Y poder llegar para seguir comunicando alguna verdad de la bendita palabra de Dios. Como saben, el tema que hemos estado tratando es el tema de la comunión con Dios. El resultado de tener una buena comunión con Dios. El domingo predicábamos que tener una buena comunión con Dios es una gran necesidad. Yo necesito tener una buena comunión con Dios. Usted también, mi hermano, mi hermana, necesita tener una buena comunión con Dios. Todos los cristianos, todos los hijos de Dios, necesitamos tener una buena comunión con Dios. Y el día de ayer, lunes, ¿verdad? Hemos estado aprendiendo acerca de los resultados de tener una buena comunión con Dios. Y el primer resultado que miramos el día de ayer es nuestra santificación. Cuando nosotros tenemos una buena comunión con Dios, entonces esa comunión con Dios, quien es santo, 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 transmite esa santidad a nosotros, nos santifica a nosotros. Y entonces nosotros igualmente podemos tener una vida más dedicada, más consagrada al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos comunión con Dios, quien es santo, y Él a la vez nos santifica. Y nos apartamos de lo malo, nos apartamos del pecado y nos consagramos a Dios. Es lo que quiere decir la palabra santificación. Ahora, el segundo resultado que quiero hablarles a ustedes en este día acerca de la comunión con Dios, de tener una buena comunión con Dios, el segundo resultado es que cuando usted y yo tenemos una buena comunión con Dios, eso produce en nosotros sabiduría. Seremos hombres y mujeres de Dios con sabiduría. Seremos sabios, queridos hermanos. ¿Y cómo hace falta tener sabiduría para la vida? Mi querido hermano, hermana, en todas las áreas y en todos los aspectos de la vida necesitamos sabiduría. Usted, joven, señorita, hermano, hermana, necesita sabiduría para vivir la vida cristiana. Usted, joven, señorita, necesita sabiduría para seguir con sus estudios. Usted, hermano, hermana, necesita sabiduría para desarrollar mejor su trabajo o la labor que usted realiza. Si usted emprende algo, necesita sabiduría. Si usted tiene un proyecto, necesita sabiduría, ¿verdad? Si usted tiene un ministerio, necesita sabiduría. Qué importante es la sabiduría. Pues la sabiduría, queridos hermanos, se obtiene por tener una buena comunión con Dios. Cuando un cristiano tiene una buena comunión con Dios, va a ser un cristiano con sabiduría. Miren allá lo que dice la palabra de Dios en el capítulo número 25 de los Salmos, en el Salmo 25. Nos dice la palabra del Señor, versículo número 14, nos dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. O sea, los que le temen tendrán una comunión íntima con Dios, y dice que a ellos hará conocer su pacto. En otras palabras, serán hombres y mujeres que van a saber mucho más que cualquier otro hombre o mujer que no tiene comunión con Dios. Cuando un creyente tiene bien su comunión con Dios, ¿verdad? Dios le va a revelar cosas que normalmente no le va a mostrar, lo va a guiar, lo va a dirigir, que normalmente no lo hace con cualquier persona que no tiene comunión con Él. Recordemos la palabra de Dios allá en aquel versículo del Salmo de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando nosotros tenemos
esa comunión con Dios y clamamos a Dios y pedimos a Dios, Él nos hace sabios, queridos hermanos, para poder desarrollar nuestra vida en este mundo, pero no, como luego decimos, al aventón o al ahí se va o a como salgan las cosas, sino todo lo contrario. Tendremos sabiduría para hacer las cosas. Tendremos sabiduría para vivir esta vida. Tendremos sabiduría para guiar nuestra familia. Tendremos sabiduría para guiar nuestro matrimonio. Tendremos sabiduría para seguir en nuestro ministerio. Tendremos sabiduría para comprar, para vender. Oh, queridos hermanos, ¿cómo necesitamos sabiduría? Y sabiduría se obtiene de Dios cuando tenemos comunión con Él. Otro versículo de la palabra de Dios está en el Salmo 119, versículo número 98. Noten lo que dice la palabra de Dios. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Noten, cuando tenemos comunión con Dios, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, seremos más sabios que cualquier otra persona. Qué importante entonces es tener comunión con Dios, porque tener comunión con Dios, tener comunión con la palabra de Dios, eso nos da sabiduría. Ahora, yo no sé usted, pero yo necesito sabiduría para mi vida y la verdad creo que usted también la necesita. Entonces Dios nos da, la palabra de Dios nos da un consejo. Vean allá en el libro de Santiago, capítulo número 1, versículo 4, dice la palabra, versículo 5, dice la palabra de Dios, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Se da cuenta? Ahora, somos seres humanos con debilidades, con defectos, con inexperiencias. Pero la palabra de Dios nos muestra un camino que si tenemos falta de sabiduría, pidámosla a Dios. Entonces, ¿cuándo es que vamos entonces a nosotros a pedirle a Dios? Cuando oramos. Y cuando oramos nos acercamos a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios tenemos comunión con Dios. Y le podemos pedir sabiduría para la vida. Le podemos pedir sabiduría para cumplir con nuestros ministerios o nuestras responsabilidades o con lo que queremos emprender. Se nos dará esa sabiduría. Nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Esa palabra pedir habla de orar a Dios, de pedirle a Dios. Eso habla, queridos hermanos, de tener un acercamiento con Dios. Y eso es precisamente la comunión con Dios, ¿verdad? Es acercarnos a Dios, caminar con Dios, hablar con Dios. Y cuando tenemos ese acercamiento y pedimos sabiduría, dice que Él nos dará sabiduría. Él da a todos, ¿verdad? Los que le piden sabiduría abundantemente y sin reproche. Así es que, queridos hermanos, todos necesitamos sabiduría. Yo necesito sabiduría. Yo creo que usted también necesita sabiduría. Y sabiduría, somos hombres sabios, mujeres sabias, ¿verdad? Jóvenes sabios, señoritas sabias, niños sabios, niñas sabias, ancianos sabios, ancianas sabias, cuando tenemos una buena comunión con Dios. Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición haber estado con ustedes en este día martes. Les espero mañana, miércoles, Dios mediante, a la mitad de la semana. Mientras tanto, acuérdense, ¿verdad? Que los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Que Dios me les bendiga a todos, hermanos.